El vestido color vino se amoldaba a su figura con una elegancia discreta, el tipo de elegancia que pasa desapercibida entre lentejuelas y luces, pero que tiene una dignidad propia. Amber había llegado sola al resort junto al lago, un lugar que parecía diseñado para presumir riqueza más que amor. La fachada era impecable, orquídeas suspendidas sobre mesas de cristal, candelabros brillando como pequeñas galaxias, invitados luciendo sonrisas ensayadas. En ese escenario perfecto, su lugar estaba fuera, literalmente fuera. La coordinadora del evento le indicó con cortesía forzada que su asiento se encontraba en el pasillo, junto a la puerta de servicio. No hubo error, ni confusión. Era su sitio oficial. Mientras avanzaba entre el murmullo de risas y copas, percibía el contraste. Dentro, todo era brillo y aplausos; fuera, olor a cloro y flores marchitas. Allí, junto a los cubos de basura decorados con cortinas blancas para disimular su función, había una mesa plegable. Una sola silla. Una tarjeta con su nombre escrito en una caligrafía que no reconocía. Amber dejó el regalo sobre la mesa, una caja plateada envuelta con esmero, y se sentó, sintiendo como el aire frío del pasillo le robaba la calidez que había intentado mantener durante el viaje desde Boston. A través de la puerta de vidrio veía la escena perfecta, su hermana Laya, resplandeciente en blanco, brindando rodeada de admiración. Sus padres, elegantes y sonrientes, orbitaban alrededor de ella con el orgullo de siempre. Nadie miraba hacia la sombra del pasillo donde la otra hija observaba en silencio. Por favor, Amber, sin drama, le había escrito su madre esa mañana. Era su papel habitual, no hacer ruido, no ocupar espacio, no arruinar el cuadro. Recordó la primera vez que entendió lo que significaba ser invisible. De niñas, Laya siempre era el centro, concursos de talento, diplomas, risas. Amber aprendió a reparar juguetes rotos, a servir té sin derramarlo, a ser la hija que no da problemas. Eres tan independiente, decía su padre con cariño vacío. Traducido, podemos olvidarnos de ti sin culpa. Cuando la puerta del servicio se abrió, el ruido del salón la envolvió brevemente, música, risas, copas chocando. Entre ese ruido apareció Laya, avanzando como una reina aburrida que baja al sótano de su castillo. Sostenía su ramo con una mano, la otra levantando el velo como si apartara una cortina. Se detuvo frente a Amber, su reflejo duplicándose en el vidrio. Dos hermanas idénticas en sangre, opuestas en todo lo demás. Parece que finalmente encontraron tu lugar, dijo con una sonrisa suave, la misma que usaba cuando fingía compasión. Amber tardó un segundo en entender que hablaba en serio. ¿Qué significa eso? Significa, respondió Laya, bajando la voz, que no todos somos parte del espectáculo. No hubo insultos evidentes, solo esa frase envenenada, supongo que no cuentas. Una sentencia disfrazada de observación. Un recordatorio de que, para su hermana, su existencia siempre había sido una resta, un error en la ecuación familiar. Amber respiró despacio. Durante años había practicado el arte del silencio. Pero algo dentro de ella se movió, una vibración leve pero firme. Siempre hubo espacio para las dos, dijo. Eres tú quien se empeña en reducirlo. Por un instante, la sonrisa de Laya titubeó. Luego volvió su expresión de triunfo. No todo gira en torno a ti, Amber. Es mi día. Amber sonrió con calma, una sonrisa tan contenida que casi dolía. Difícil celebrar cuando te sientan junto a los desechos, susurró. Laya giró el rostro con fastidio, su velo rozando el aire como una nube irritada. Siempre tan dramática. Quizás mamá tenía razón, siempre haces las cosas difíciles. La mención a su madre fue un golpe certero. Amber recordó aquel cuaderno marrón que había encontrado en el tocador años atrás, lleno de fechas, logros y fotos de Laya. Cada página un tributo. Ninguna para ella. En ese momento comprendió que no era olvido, era decisión. Ser invisible convenía. Laya dio media vuelta, dejando tras de sí un rastro de perfume caro y desdén. Amber la observó alejarse hacia el brillo del salón. Sintió el nudo habitual en la garganta, pero esta vez no se disolvió en lágrimas. Se transformó en algo más sólido, una calma que pesaba distinto.
tomó la caja plateada de la mesa y la sostuvo entre sus manos. La había envuelto la noche anterior con cuidado, el mismo cuidado con el que había intentado construir lazos con su familia. Pero esa caja guardaba más que un obsequio. Era una decisión. 3 semanas antes, en un café de Boston, una antigua compañera de trabajo de Laya le había contado algo entre sorbos de cappuccino y risas incómodas. Que su hermana llevaba meses jactándose de su conquista, de cómo había logrado convencer a Noah, su prometido, de casarse con ella por dinero y estatus. Unas lágrimas falsas, un poco de ternura, y lo tuve comiendo de mi mano, había dicho Laya según aquella mujer. Amber había escuchado en silencio, sin creerlo del todo, hasta que le mostraron los mensajes. Mensajes reales. Pruebas. Ahora, en ese pasillo que olía a cloro y a desprecio, comprendió que el destino le había servido la oportunidad exacta. Si la familia quería mantenerla fuera, sería desde allí mismo donde les haría ver la verdad. Con pasos seguros regresó al salón, pasando desapercibida entre los mozos y los invitados distraídos. En la mesa de regalos, entre cintas doradas y sobres, colocó su caja plateada. Nadie se fijó en ella. Nadie nunca lo hacía. Dentro, entre un marco de cristal y un lazo blanco, había una carta y los mensajes impresos. No con rabia, sino con precisión. No para destruir, sino para exponer. Luego, sin mirar atrás, Amber caminó hacia la salida. Afuera, el aire de Vermont era frío, puro, cortante. El lago reflejaba las luces del salón como si nada pudiera romper la calma. Encendió el motor del auto y esperó. Desde la distancia, las ventanas del salón eran un rectángulo dorado lleno de movimiento. Y entonces, el sonido. Un grito que atravesó la noche, breve pero inconfundible. El tipo de grito que no proviene del dolor físico, sino del colapso de una mentira. No necesitaba ver lo que pasaba para imaginarlo, Laya abriendo su propio regalo, el papel cayendo, el silencio creciendo como una ola. La confusión en las caras, la voz de Noah endureciéndose, las cámaras deteniéndose. El cuento de hadas desmoronándose en directo. Amber no sonrió. No sintió venganza. Solo una paz desconocida. Había pasado toda su vida pidiendo un lugar en esa mesa. Ahora entendía que no lo necesitaba. Su asiento, el del pasillo, se había convertido en el punto de partida de su libertad. Condujo despacio hacia la carretera. Atrás quedaba el eco de los aplausos convertidos en susurros. Adelante, la neblina y un amanecer que apenas insinuaba color. Por primera vez, el silencio no era castigo, era compañía. No era ausencia, era poder. Y mientras el camino se abría ante ella, supo que nunca volvería a sentarse al margen de una historia que otros escribían. Desde ese día, ella sería la autora. Desde pequeña, Amber aprendió que en su casa el amor tenía jerarquía. No era algo que se ganaba, sino algo que se asignaba, como los trofeos que llenaban las repisas de su hermana. Laya, la hija dorada, era el orgullo familiar, siempre vestida impecablemente, con cintas de colores colgando de su cabello y medallas tintineando cada vez que se movía. Cada dibujo suyo terminaba pegado en la nevera, cada lágrima le garantizaba consuelo, y cada travesura se convertía en una anécdota graciosa que todos celebraban entre risas. Amber, en cambio, era la hija silenciosa, la sombra que llenaba los huecos entre los halagos. Su madre solía decirle que era la tranquila, su padre que era tan madura para su edad. Lo decían con tono de elogio, pero lo que en realidad significaba era, no necesitamos prestarte atención. Aprendió pronto a no interrumpir, a sonreír cuando nadie la miraba, a ser la que no estorba. Mientras Laya crecía envuelta en aplausos, ella se convertía en el eco que nadie escucha. Recordaba los domingos por la tarde, cuando su madre las vestía igual para las fotos familiares. Laya en el centro, sonriente, rodeada por los brazos de sus padres. Amber a un costado, un poco más atrás, intentando mantenerse erguida. En cada foto parecía una invitada, no una hija. La cámara siempre enfocaba a Laya, incluso las sombras parecían inclinarse hacia ella. Amber aprendió a no pedir el centro del cuadro. Aprendió a desaparecer suavemente.
En la escuela, los profesores alababan la simpatía y la gracia de Laya. Cuando Amber obtenía buenas notas, apenas sabía que lo lograrías. Nunca sorpresa, nunca orgullo, solo la expectativa cumplida de la hija que no da problemas. Cuando Laya lloraba por perder una competencia, su madre la consolaba con helado y promesas. Cuando Amber enfermaba, le dejaban medicinas en la mesa con una nota: cuídate, cariño. Nadie se quedaba a su lado. Hubo una vez, sin embargo, en que intentó reclamar su lugar. Tendría unos 10 años. Laya había ganado el concurso de talentos del colegio por cantar una canción que, en realidad, Amber le había enseñado. Esa noche, en la cena, todos brindaron por ella. Amber lo mencionó, tímidamente: yo le mostré esa canción. Su madre le sonrió sin mirarla. Qué generosa eres, ayudando a tu hermana. Y ahí terminó la conversación. En lugar de reconocimiento, obtuvo un nuevo papel, el de asistente invisible del prodigio familiar. Con el tiempo, la diferencia entre ambas se volvió costumbre. Laya era la que brillaba, Amber la que sostenía la luz sin ser vista. Cuando había una crisis, la llamaban a ella, no para consolarla, sino para que ayudara a calmar a los demás. Cuando Laya rompía con algún novio o suspendía un examen, Amber era la que escuchaba, la que aconsejaba, la que recogía los pedazos. Pero cuando ella necesitaba un oído, todos estaban ocupados celebrando otra victoria ajena. En su adolescencia, esa dinámica se volvió más evidente. Laya fue la primera en conseguir un auto, un viaje al extranjero, una fiesta de cumpleaños con luces y música. Amber, en cambio, recibió un reloj para que nunca llegues tarde, aunque nadie la esperaba realmente. Su madre justificaba cada gesto con dulzura manipuladora: tú eres más fuerte, cariño. Laya necesita más atención. Pero lo que significaba era: tú puedes vivir con menos amor. A los 17, Amber dejó de intentar competir. Se refugió en libros, en cuadernos, en su propio silencio. Le fascinaban los mapas, los espacios donde nadie la conocía, donde podría existir sin comparaciones. A veces fantaseaba con mudarse lejos, empezar de cero, donde su nombre no fuera una nota al pie de otro éxito de Laya. La última cena familiar antes de que ambas tomaran caminos distintos fue una obra maestra de apariencias. Laya contaba sobre sus planes para la universidad, sus proyectos, su novio. Los padres escuchaban encantados. Amber mencionó, casi como un suspiro, que había sido aceptada en una beca de ciencias en otra ciudad. Nadie lo celebró. Eso es excelente, dijo su padre sin apartar la vista del celular. Luego cambió de tema. Fue en ese momento cuando comprendió que el silencio no era accidental. Era una herencia. En esa familia, ella era el eco de las conversaciones, la pausa entre dos frases sobre Laya. Desde entonces, dejó de esperar invitaciones a las fiestas, llamadas los domingos o mensajes de felicitación. Aprendió a felicitarse sola, a abrazarse sin testigos. Los años siguientes solo confirmaron lo que ya intuía: Laya no brillaba por mérito, sino porque los demás habían aprendido a sostenerle la luz. Y Amber, aunque cansada de ser invisible, se dio cuenta de que en la sombra también había fuerza. Mientras su hermana aprendía a impresionar, ella aprendía a resistir. En su interior guardaba una calma peligrosa, una serenidad que no se rompía con los desprecios ni los olvidos. Sabía escuchar, observar, esperar. Cada ofensa, cada indiferencia, se acumulaba en silencio, formando una certeza: algún día, no necesitaría ser vista para ser poderosa. Y cuando ese día llegara, su silencio no sería sumisión, sino declaración. Años después, cuando se encontró en aquel pasillo helado del resort, esa niña que aprendió a desaparecer seguía allí, pero ya no con los mismos ojos. Ya no buscaba aprobación, ni un asiento junto a su hermana. Solo buscaba cerrar un ciclo. En ese instante, frente al reflejo de las luces que no la incluían, comprendió que todo lo vivido, los años de olvido, las palabras no dichas, las fotos sin su nombre, no habían sido en vano. Le habían enseñado el valor de la distancia, el poder del desapego, y la dulce victoria de no necesitar testigos para saber que existía. Laya había sido el centro del mundo familiar, pero el centro,
entendió Amber, no siempre es el lugar más estable. El equilibrio se construye desde los bordes. Y ella, la hija de los bordes, había aprendido a sostenerse sin manos que la aplaudieran. Una tarde cualquiera, mientras el sol caía sobre la casa familiar y el olor a pastel quemado se mezclaba con el del limpiador de limón, Amber subió al dormitorio de su madre para buscar un álbum de fotos. Era un pedido inocente, una simple tarea doméstica en medio de una conversación tibia. Su madre le había dicho con la misma dulzura de siempre, está en el cajón de la cómoda, cariño. Por favor, no te demores. Amber abrió el cajón y lo encontró lleno de cosas que olían a nostalgia, pulseras viejas, cartas amarillentas, un par de perfumes casi vacíos. Debajo, descansaba un cuaderno de tapa marrón, gastado en los bordes, con el elástico aún sujeto. Lo reconoció de inmediato, su madre lo había tenido desde que eran niñas. Siempre lo llevaba consigo en vacaciones o cenas familiares. Laya solía bromear diciendo que era su diario de éxitos. Por curiosidad, Amber lo abrió. Al principio, las letras inclinadas de su madre la hicieron sonreír. Primer día de jardín de Laya, Laya dijo su primera palabra, Laya ganó su primer trofeo. Pasó las páginas una tras otra, esperando encontrar su nombre, su propio reflejo en esa historia familiar. Pero las páginas avanzaban y su nombre no aparecía. Ni una mención, ni una fecha, ni un gesto. Todo era Laya. Sus cumpleaños, sus notas, sus amigos, sus viajes. Laya se enfermó y se recuperó rápido, gracias a Dios. Laya obtuvo la beca que tanto deseaba. Laya conoció a un chico encantador. Amber siguió pasando hojas con un ritmo cada vez más nervioso, buscando al menos una línea que la incluyera. Pero lo único que encontró fue un silencio absoluto, tan presente que dolía. Era como si en la historia escrita de su madre, ella nunca hubiera existido. El cuaderno olía a lavanda, a hogar, a cariño. Pero en sus manos pesaba como una piedra. Cerró los ojos y por un segundo creyó escuchar la voz de su madre, suave y práctica, tú siempre fuiste fuerte, mi amor. No necesitabas tanta atención como tu hermana. Esa frase, que tantas veces había pasado inadvertida, se transformó en una sentencia. No era un elogio. Era una justificación. La explicación elegante de una madre que había decidido a quien amar con más intensidad. Amber cerró el diario despacio, con cuidado, como si el ruido pudiera despertar a un fantasma. Lo sostuvo entre las manos un momento más, observando las marcas del tiempo en la tapa, las esquinas redondeadas por los años. No era solo un objeto, era un registro de ausencias. Mientras lo devolvía al cajón, una idea se incrustó en su mente con la claridad de una revelación, hay dos maneras de ser olvidado. Una es perderse, desvanecerse con el paso de los días. La otra es ser borrado, eliminado con intención. Y ella, comprendió entonces, no se había perdido. Había sido borrada. Esa noche, durante la cena, su madre le preguntó si había encontrado el álbum. Amber respondió que sí, sin mencionar el cuaderno. No quería una confrontación. A esas alturas, sabía que las heridas invisibles eran las más difíciles de probar. Pero la mirada que le lanzó a su madre fue distinta, menos de hija y más de testigo. Observó cómo su madre reía con Laya, cómo su padre asentía a cada palabra de ambas, cómo la conversación la rodeaba sin tocarla. El sonido de los cubiertos, el tintinear de las copas, el eco de los cumplidos formaban una música que ya le resultaba familiar. Pero esa noche, algo cambió. Ya no escuchaba desde la tristeza, sino desde la distancia. Cada palabra le confirmaba lo que el diario había dejado en claro, su familia vivía en una narrativa donde ella no era protagonista. Ni siquiera personaje secundario. Solo el espacio en blanco entre los párrafos. Después de esa noche, algo en Amber se quebró en silencio. Dejó de esperar reconocimiento. Las palabras estoy orgullosa de ti se convirtieron en un mito. Su mundo interior se volvió su refugio. Empezó a escribir, a llenar cuadernos con pensamientos y recuerdos, quizás como una forma inconsciente de crear el diario que su madre nunca escribió sobre ella. En esas páginas, se permitió existir con voz propia.
Pasaron los años, y cada vez que regresaba a la casa familiar, el cuaderno marrón seguía en el mismo lugar, intacto. A veces lo miraba desde la distancia, sabiendo que aún guardaba la prueba tangible de su invisibilidad. No lo tocó de nuevo, pero su recuerdo la acompañó siempre. Cuando Laya anunció su compromiso, su madre lloró de emoción. Habló durante semanas sobre flores, vestidos, listas de invitados. Amber escuchaba en silencio, cumpliendo su papel de siempre. Nadie mencionó si iría acompañada, nadie le preguntó cómo se sentía. Era un personaje de fondo en la historia perfecta de su hermana. El día de la boda, mientras se dirigía al resort, aquel cuaderno volvió a su mente. Imaginó a su madre escribiendo una nueva entrada, el gran día de Laya. Y se preguntó si alguna vez habría una línea para ella. Amber asistió. Tal vez ni eso. Tal vez, incluso ese día, su ausencia seguiría siendo más cómoda que su presencia. En el fondo, ese descubrimiento le enseñó algo más profundo que el dolor, le mostró el costo de la complacencia. Entendió que su familia no era cruel por accidente, sino por costumbre. Habían aprendido a vivir con su silencio, y ella, por años, les permitió hacerlo. Pero ese día en que leyó el diario, nació una pequeña rebeldía en su interior. Una semilla de resistencia. El diario no solo le mostró lo que faltaba, sino lo que debía construir. Su propia historia. Su propio relato. Ya no como eco, sino como voz. Porque si su madre la había borrado de su historia, Amber se encargaría de escribir una nueva donde nadie pudiera hacerlo. Y en el fondo, tal vez eso era lo que más temía su familia, que la hija invisible aprendiera a contar la verdad. La coordinadora del evento apareció con una sonrisa tensa y un portapapeles entre las manos. El salón estaba lleno de murmullos, de perfumes caros, de ese tipo de alegría que suena más ensayada que real. Amber entregó su invitación con una educación automática. La mujer leyó el nombre, frunció el ceño apenas perceptiblemente, y luego pronunció con la voz mecánica de quien intenta sonar amable sin saber cómo hacerlo: sí, claro, usted está en el área auxiliar. Por aquí, por favor. Área auxiliar. Las palabras cayeron como una piedra en el estómago de Amber. Aún así, sonrió con la cortesía aprendida de quien ha pasado toda su vida fingiendo que no duele. La siguió por el pasillo que bordeaba la entrada principal, donde las luces cálidas del salón se desvanecían poco a poco hasta mezclarse con el resplandor blanco y frío de los fluorescentes. El aire olía a cloro, a flores marchitas y a desinfectante. El recorrido fue breve, pero suficiente para entender el mensaje. No había un sitio para ella entre los invitados. Ni junto a los primos, ni con los compañeros de trabajo de su padre, ni siquiera en una esquina discreta del salón. Su lugar era un pequeño rincón junto a la puerta de servicio, entre los carros metálicos de los meseros y un tacho de basura cubierto con una falda de tela que intentaba, sin éxito, disfrazarlo. La coordinadora señaló una mesa plegable cubierta por un mantel arrugado. Encima había una copa vacía y un pequeño cartel con su nombre escrito a mano, como añadido de última hora. Aquí está, señorita Hayes. Si necesita algo, avísele a alguien del staff. Y sin esperar respuesta, la mujer desapareció de nuevo hacia la música y las luces. Amber se quedó sola. Frente a ella, la puerta del salón de cristal dejaba ver un espectáculo de risas, vestidos de satén y copas que destellaban como pequeñas estrellas. Todo se veía lejano, incluso lo más cercano. Podía observarlo todo, pero no formaba parte de nada. Era la misma historia de siempre, pero esta vez con manteles blancos y candelabros. Se sentó despacio, alisando su vestido color vino, y colocó el regalo sobre la mesa. El papel plateado reflejaba la luz del pasillo con un brillo casi irónico. Desde allí, podía escuchar al DJ ensayar el conteo para la primera danza, la risa de su madre flotando sobre la música, y la voz de Laya, su hermana, saludando a los invitados con el tono triunfal de quien cree estar en el centro del universo. Por un momento, pensó en levantarse y marcharse. Nadie notaría su ausencia. Tal vez hasta agradecerían el silencio. Pero algo la mantuvo allí, una curiosidad amarga,
la necesidad de mirar desde la sombra el espectáculo del que siempre la habían excluido. Los mozos pasaban a su lado sin mirarla, empujando carros con bandejas de copas y platos vacíos. Uno de ellos le ofreció una sonrisa fugaz, quizás por compasión, quizás por costumbre. A través de la puerta, vio cómo Laya y su esposo posaban frente al fotógrafo, las luces destellando sobre el encaje de su vestido. Sus padres estaban cerca, sonrientes, radiantes. Era la foto familiar perfecta, y ella, como siempre, quedaba fuera del marco. Amber se obligó a mirar sin parpadear. Había pasado toda su vida siendo espectadora de su propio hogar, ya no le quedaba miedo a esa sensación. Lo que le dolía no era el lugar físico, sino el símbolo. El pasillo representaba años de desaires, de comparaciones, de elogios dirigidos siempre a la misma persona. Era el eco visible de una herida antigua. Una camarera joven se acercó un instante para dejar un vaso de agua sobre la mesa. Por si acaso, dijo con amabilidad. Amber le dio las gracias. Cuando la chica se alejó, notó que la puerta del servicio se abría constantemente, dejando escapar ráfagas de música y olor a comida. Cada vez que se abría, el reflejo del salón brillaba sobre su rostro como una ilusión cruel, una promesa de pertenencia que se desvanecía con el golpe seco de la puerta al cerrarse. En el interior, los invitados aplaudían. Afuera, el sonido de la basura siendo arrastrada se mezclaba con el tintinear de los cubiertos. El contraste era grotesco y poético a la vez. Amber respiró hondo, intentando recordar por qué había ido. Porque era su hermana. Porque era lo correcto. Porque aún quedaba una parte de ella que quería creer que el amor familiar podía sobrevivir a la humillación. Pero mientras el reloj del pasillo avanzaba sin prisa, comprendió que aquella noche sería distinta. Algo dentro de ella se estaba endureciendo, transformando el dolor en claridad. A través del vidrio, vio cómo su madre colocaba una mano en el hombro de Laya, ese gesto repetido durante toda su vida, la bendición silenciosa, el orgullo reservado. Amber reconoció el movimiento como se reconoce un hábito antiguo. No había odio en su mirada, solo una tristeza seca, resignada, que ya no buscaba explicación. Entonces se dio cuenta, no estaba sola. Nunca lo había estado realmente. Había compartido ese espacio invisible con todas las versiones pasadas de sí misma, la niña que se quedaba en segundo plano, la adolescente que no era mencionada, la adulta que seguía sin invitación. Todas estaban allí, sentadas en esa misma mesa junto al cubo de basura, observando el mundo que las había excluido. Tomó el vaso de agua y lo sostuvo entre las manos. El cristal estaba frío. En el reflejo, vio su rostro, tranquilo, firme. No la imagen de una víctima, sino de alguien que finalmente entendía el papel que le habían asignado, y que estaba lista para devolver el guión. Desde ese rincón apartado, decidió que no permitiría que ese momento quedara impune. No con gritos ni escenas, sino con algo más poderoso, la verdad. No sabía aún cómo, pero esa noche no sería una repetición del pasado. Sería el cierre. El último acto de una historia que, por fin, iba a reescribirse desde su voz, incluso si nadie la escuchaba todavía. Amber la vio acercarse incluso antes de escuchar sus pasos. La puerta de vidrio se abrió con un chirrido leve y, por un instante, el aire cálido del salón se mezcló con el frío del pasillo. Laya cruzó el umbral con la misma elegancia ensayada de siempre, esa que parecía un acto más que un rasgo natural. Su vestido blanco arrastraba el suelo como una ola de seda, y cada movimiento suyo parecía calculado para atraer las miradas, incluso en aquel rincón donde nadie debía mirar. La novia perfecta, pensó Amber. La hija preferida. El reflejo pulido de todo lo que sus padres habían querido que ella fuera. Laya se detuvo justo antes de la puerta, observando a su hermana como quien contempla algo incómodo, una mancha en un retrato. En su rostro había una sonrisa apenas sostenida, un gesto que combinaba condescendencia y diversión. Parece que por fin descubrieron dónde perteneces, dijo con tono ligero, casi risueño, pero con el filo exacto para cortar cualquier defensa. El aire pareció detenerse. Amber la miró sin levantarse, sin pestañear. Esa frase no era nueva.
Laya la había dicho antes, en distintas versiones, desde que eran niñas. Cuando su madre la obligaba a compartir juguetes, cuando elogiaban a Laya por algo que ambas habían hecho, cuando Amber intentaba hablar y le decían que bajara la voz. No es tu lugar. Siempre había sido eso, recordarle su posición. ¿Qué significa eso? Preguntó, aunque ya lo sabía. Nada, respondió Laya, fingiendo inocencia mientras alisaba el tul de su velo. Solo que algunas personas se sienten más cómodas en la sombra. Amber respiró despacio. La observó por un momento, cada detalle, el maquillaje impecable, los pendientes caros, la mirada que no buscaba contacto, solo superioridad. Su hermana siempre había tenido el talento de convertir cada palabra en una daga envuelta en perfume. Es curioso, dijo Amber con calma, porque siempre hubo espacio para las dos. Pero fuiste tú quien se encargó de hacerlo más pequeño. La sonrisa de Laya se tensó. Una línea casi imperceptible apareció entre sus cejas, pero pronto la disimuló con un gesto de fastidio. No todo gira en torno a ti, Amber. Es mi boda. ¿Podrías al menos fingir que estás feliz? Amber se puso de pie. No gritó, no se defendió. Su voz sonó tranquila, casi suave, pero había algo nuevo en ella, una firmeza que Laya no reconoció. Fingir felicidad es algo en lo que tú eres experta, dijo. A mí nunca se me dio bien. Por primera vez en toda la noche, Laya perdió la compostura. Parpadeó con rapidez, como si esas palabras hubieran cruzado un límite invisible. Luego bufó, mirando hacia el interior del salón. Siempre tan dramática. Tal vez mamá tenía razón. Siempre haces las cosas difíciles. Amber no respondió enseguida. Esa frase, pronunciada 1000 veces en distintas formas, la atravesó como una cuerda vieja que se rompe. Mamá tenía razón. En el fondo, esa era la bandera de Laya, el estandarte que había usado toda su vida. Pero esa noche, la herida no sangró. Se cerró. Lentamente, con la frialdad del cansancio. No, Laya, dijo al fin, con un tono tan bajo que solo ellas podían escucharlo. Lo difícil no soy yo. Lo difícil es que alguien te vea sin el disfraz. Laya apretó la mandíbula. El fotógrafo la llamó desde adentro, novia, necesitamos una foto contigo. Pero no se movió. Por un instante, la mujer radiante del vestido blanco se convirtió en la niña de siempre, la que no soportaba perder el control. La misma que temía que alguien la mirara demasiado de cerca. Deberías volver con tus invitados, añadió Amber. Este no es el lugar para ti. Era la primera vez que invertía el guión. Laya la miró con una mezcla de rabia y desconcierto. Luego giró sobre sus tacones, el velo flotando detrás de ella como una nube herida, y volvió al salón sin responder. Cuando la puerta se cerró, el pasillo recuperó su silencio. Amber permaneció de pie unos segundos, mirando su propio reflejo en el vidrio. Dentro, el mundo seguía girando alrededor de Laya. Afuera, el aire era distinto, pesado, pero libre. Había algo simbólico en aquel intercambio. Toda su vida, Amber había sido la que callaba, la que cedía, la que buscaba aprobación en miradas que jamás se detenían en ella. Pero esta vez, no había bajado la cabeza. Había sostenido la mirada de su hermana y no se había quebrado. Y eso, aunque nadie lo supiera, era una victoria. Regresó a su asiento junto a la puerta, el mismo rincón que su familia había elegido para ella, pero ahora lo veía con otros ojos. No como un castigo, sino como una revelación. Desde allí, podía observarlo todo. El brillo falso, las risas nerviosas, la perfección frágil de una boda que era más fachada que amor. Y en medio de todo ese teatro, ella, la eterna figura de fondo, había encontrado algo que su hermana jamás entendería: autenticidad. Laya podía tener la atención, las luces, las cámaras. Pero Amber tenía algo más silencioso y más poderoso: la verdad. Mientras el sonido de la música se filtraba por la puerta, Amber apoyó las manos sobre la mesa y respiró hondo. En ese instante comprendió que ya no necesitaba el reconocimiento de nadie. El dolor que le había acompañado toda su vida se transformaba en claridad,
como si el frío del pasillo hubiera purificado algo en su interior. Laya había querido humillarla, reducirla a la sombra que siempre fue. Pero sin saberlo, acababa de encender una chispa que Amber llevaba años conteniendo. Una chispa que pronto se convertiría en fuego. Laya no esperaba una respuesta. Estaba acostumbrada a lanzar sus frases como flechas y ver cómo las demás se clavaban sin resistencia. Pero esta vez, Amber no se encogió ni apartó la mirada. Permaneció quieta, con la serenidad de quien ya ha soportado demasiado para dejarse alterar por un nuevo golpe. Siempre hubo espacio para las dos, dijo, con una calma que no sonaba a defensa, sino a constatación. Eres tú quien lo ha hecho más pequeño cada vez. La frase flotó en el aire como una verdad imposible de ignorar. No era un reproche lanzado con ira, sino una herida expuesta con una precisión quirúrgica. Por primera vez, Laya pareció dudar. Un parpadeo breve, un gesto nervioso en las manos. Sin embargo, la máscara volvió enseguida. Oh, por favor, Amber, respondió con un suspiro cargado de desprecio. No todo gira en torno a ti. Siempre logras convertir cualquier cosa en un drama. Es mi boda. ¿Podrías, por una vez, dejar de hacer que todo se trate de ti? El eco de esas palabras resonó con fuerza, como si repitiera una vieja canción familiar. No todo se trata de ti. Era la frase que su madre usaba cada vez que Amber intentaba hablar de algo que dolía. La sentencia que la había mantenido callada durante años, haciéndola creer que querer ser escuchada era egoísmo. Amber la dejó caer entre ellas sin responder, como si la estuviera observando desde fuera. Por un instante, vio a Laya no como su hermana, sino como un personaje más de esa familia que siempre necesitaba un villano para sentirse virtuosa. Laya necesitaba ser la víctima del silencio de los demás para seguir creyendo que su brillo era natural. No me sorprende que digas eso, contestó por fin, despacio. Para ti, cualquier voz que no te adore es ruido. Laya entrecerró los ojos. El gesto fue rápido, pero bastó para delatar la irritación que hervía bajo su fachada. En el interior del salón, el fotógrafo gritó una indicación, y un grupo de invitados estalló en risas. Afuera, el aire se tensó entre las dos hermanas como una cuerda a punto de romperse. Amber sintió que cada palabra pronunciada en ese pasillo tenía el peso acumulado de años enteros. Recordó todas las veces que había cedido su lugar, que había sonreído cuando quería gritar, que había fingido calma solo para no incomodar a su madre, a su padre, a Laya. Esa versión de sí misma todavía estaba dentro de ella, temblando. Pero también estaba otra, más firme, más vieja, más cansada de callar. Te equivocas, Laya, continuó, bajando la voz, pero sin titubear. Nunca se trató de mí. Se trató de ti, siempre. De tu necesidad de ser vista, de ser la favorita, de llenar cada espacio para que nadie más pudiera respirar. Laya soltó una risa seca, forzada. Dios, suenas exactamente como papá cuando se pone a dar lecciones. ¿Sabes lo que me dijo antes de entrar al salón? Que no discutiera contigo, que te dejara en paz. Qué ironía, ¿no? Tú, la eterna mártir, siempre provocando compasión. Amber no respondió. No lo necesitaba. Cada palabra de su hermana era una confesión disfrazada. El tono burlón solo servía para cubrir algo más profundo, miedo. Miedo a ser vista sin el espejo del reconocimiento, miedo a que alguien no creyera en su perfección. Durante un momento, ambas guardaron silencio. La música del interior sonaba distante, como si perteneciera a otro mundo. Laya se acomodó el velo con una mano temblorosa y apartó la mirada. Amber la observó y comprendió que, detrás del maquillaje y las luces, había una niña que nunca había aprendido a existir sin aplausos. No tienes idea de lo que estás diciendo, dijo Laya al fin, intentando recuperar el control. Siempre fuiste celosa, desde pequeñas. Mamá tenía razón, no sabes alegrarte por nadie más. Amber sintió una oleada de ternura inesperada. Ya no la odiaba. Ni siquiera estaba enfadada. Solo la veía con claridad, sin el filtro de los años. No estoy celosa, Laya. Estoy cansada.
cansada de fingir que tu felicidad vale más que mi dignidad. La frase cayó con la suavidad de una hoja, pero el impacto fue brutal. Laya dio un paso atrás, el velo se deslizó por su hombro, y por un segundo pareció quedarse sin palabras. El pasillo entero pareció contener la respiración. Amber aprovechó ese silencio para terminar. No te preocupes, no voy a arruinar tu día. Ya lo hiciste tú misma cuando decidiste que lo único importante era que todos te vieran brillar. Laya abrió la boca, pero no dijo nada. La puerta se cerró entre ellas, como un telón bajando al final de un acto que llevaba años repitiéndose. Amber regresó a su mesa. Su respiración era lenta, estable. Se sentó y miró hacia el interior del salón una vez más. Todo seguía igual, las luces, los aplausos, los brindis. Pero ella no. Algo se había roto, sí, pero no dentro de ella. Se había roto la ilusión. Y en el hueco que quedó, nació una sensación nueva, libertad. Por primera vez, no sintió la necesidad de justificarse ni de suavizar lo ocurrido. Comprendió que no hacía falta gritar para poner un límite. A veces, la verdad más contundente se dice con un tono sereno, sin elevar la voz. Y mientras Laya retomaba su papel de novia perfecta, Amber supo que ese diálogo sería la última vez que permitiría que la hicieran sentir menos. Su hermana podía tener el centro del salón, pero ella, por fin, había recuperado el control de su historia. Amber permaneció sentada un largo rato después de que Laya desapareciera tras la puerta de cristal. Las luces del salón seguían destellando con el mismo ritmo ensayado, pero algo en el aire había cambiado. Su respiración era distinta, más pausada, como si una parte de ella finalmente hubiera aceptado que la herida ya no necesitaba esconderse. Frente a ella, sobre el mantel arrugado, descansaba la pequeña caja plateada que había traído como regalo. Había pasado la noche anterior eligiendo el papel, atando el lazo con precisión, queriendo que todo se viera perfecto. Un detalle pequeño, pero sincero. Ahora la miraba con una mezcla de ironía y claridad. Esa caja, pensó, representaba exactamente lo que había sido toda su relación con su familia, una ofrenda silenciosa, envuelta con paciencia, colocada a los pies de quienes jamás se detenían a abrirla. Un gesto de amor que siempre terminaba ignorado. Pero esa noche no sería así. Esa noche, el regalo ya no era un símbolo de afecto. Era algo más poderoso. Era verdad. Amber la tomó entre las manos. El papel brillaba con el reflejo tenue de las luces del pasillo. Parecía inocente, casi bello, pero dentro guardaba una tormenta que podía destruir la fachada perfecta que Laya había construido. Recordó cómo, semanas atrás, en un café de Boston, una excompañera de trabajo de su hermana había dejado caer una confesión entre risas. Laya siempre supo cómo manipular. Decía que casarse con Noah era cuestión de paciencia, que bastaban unas lágrimas falsas y una sonrisa dulce. Lo tenía todo planeado. En ese momento, Amber no había querido creerlo. Pensó que tal vez era una exageración, una habladuría más. Pero luego vinieron los mensajes. Capturas de pantalla. Conversaciones entre Laya y una amiga, llenas de frases frías como bisturíes. Es tan fácil hacerlo creer que soy la chica ideal. Con el anillo y la firma del prenup, la casa será mía para Navidad. Mamá y papá tendrán su propio cuarto de huéspedes. Amber había leído esas líneas una y otra vez, con una mezcla de incredulidad y resignación. Laya no solo era cruel con ella. Lo era con todos. La diferencia era que, por fin, alguien tenía pruebas. Ahora, mientras sostenía la caja, supo lo que debía hacer. No por venganza, sino por equilibrio. La verdad tenía que salir, aunque doliera, aunque nadie se lo agradeciera. Su familia había vivido demasiado tiempo entre apariencias, alguien tenía que apagar las luces falsas. Con un gesto lento, desató el lazo, abrió el papel y miró el interior. Dentro del marco de cristal, un obsequio pensado para guardar una foto de los recién casados, había colocado una hoja doblada con los mensajes impresos y una nota escrita a mano. No había insultos, ni amenazas, ni explicaciones. Solo una frase, que el amor sea real, no un trato.
Era todo. Suficiente para abrir grietas donde antes solo había brillo. Cerró la caja de nuevo y la sostuvo un momento contra el pecho. Podía sentir su peso, pequeño pero firme, como una verdad contenida. Luego la deslizó dentro de su bolso con un movimiento natural, casi ceremonioso. Si el salón no la quería dentro, ella no se marcharía vacía. No se llevaría flores, ni recuerdos, ni fotografías. Se llevaría justicia. El ruido de la fiesta seguía filtrándose por la puerta. Escuchó la voz de su madre riendo, la de su padre hablando en tono bajo con algún invitado, los aplausos que seguían a los brindis. Todo sonaba igual que siempre, una celebración de mentiras bien vestidas. Ella respiró hondo y se levantó. El pasillo estaba desierto. Caminó hasta el borde del salón, donde una mesa repleta de regalos se amontonaba bajo una pancarta que decía Laya y Noah, para siempre. Había paquetes de todos los tamaños, envueltos en dorado, en blanco, en papel con cintas exuberantes. Nadie reparó en ella. Todos estaban distraídos por la pista de baile, por las luces, por el papel de ser felices. Amber colocó la caja plateada justo al centro de la mesa, sobre una pila de obsequios caros. Lo hizo con la precisión de alguien que deja una pieza exacta en un tablero. La etiqueta era simple, para Laya y Noah, con cariño. Ni una palabra más. Nadie podría adivinar que dentro dormía la semilla del derrumbe. La contempló unos segundos. Era extraño, no sentía culpa, ni remordimiento, ni el placer venenoso de la venganza. Sentía paz. La misma paz que llega cuando finalmente se dice lo que nadie se atreve. Había pasado toda su vida callando para no arruinar el momento. Esta vez, dejaría que la verdad hablara por sí sola. Retrocedió unos pasos, respiró el aire frío del pasillo y se permitió una sonrisa pequeña, casi imperceptible. No de triunfo, sino de alivio. Sabía que lo que estaba a punto de ocurrir cambiaría todo. Su madre pondría la misma expresión de incredulidad que había tenido el día que encontró aquel cuaderno vacío de su nombre. Su padre no sabría a quién mirar. Y Laya, por fin, se vería a sí misma sin maquillaje, sin aplausos, sin máscaras. Mientras caminaba hacia la salida, pensó en lo simbólico del gesto. Durante años había regalado partes de sí misma, tiempo, comprensión, silencio, paciencia. Había dado todo sin recibir nada. Ahora, al entregar esa caja, lo único que regalaba era la verdad. Y a diferencia de los demás obsequios, ese no podría devolverse ni envolverse de nuevo. Abrió la puerta principal del resort. El aire de Vermont la golpeó con un soplo helado. Afuera, el lago reflejaba las luces del salón como un espejo indiferente. Cada paso sobre la grava del estacionamiento sonaba como una despedida. Por primera vez, no se sentía pequeña. No era la hermana relegada, ni la hija invisible. Era la testigo de una historia que había decidido cambiar su final. No necesitaba quedarse a ver las consecuencias, sabía que el silencio posterior sería suficiente. Subió al auto, encendió el motor y se quedó mirando el reflejo del salón a lo lejos. Desde fuera, todo seguía luciendo perfecto, risas, destellos, música. Pero sabía que bastaba con abrir una caja plateada para que esa perfección se deshiciera. Esa caja ya no era un regalo. Era una verdad envuelta en papel brillante. Una despedida. Una declaración. Un punto final. 3 semanas antes de la boda, una conversación casual había plantado la semilla de todo. Amber estaba en Boston, en un café pequeño donde solía refugiarse los domingos. Había ido sola, buscando un poco de calma, pero el destino, o quizá algo más parecido a la justicia, decidió sentarla frente a una mujer que conocía demasiado bien, Julia, una excompañera de trabajo de su hermana. El saludo fue cordial, un intercambio de sonrisas amables entre personas que apenas se reconocen, hasta que la charla derivó en lo inevitable, la boda. Así que Laya se casa, comentó Amber, removiendo el café con una lentitud distraída. Julia soltó una risita, esa risa incómoda de quien sabe algo que no debería compartir. Sí, con Noah, ¿no? El tipo encantador del banco. La verdad, todos estábamos sorprendidos, se interrumpió,
bajó la voz. Aunque supongo que no tanto, después de lo que ella decía. Amber alzó la vista, con esa mezcla de curiosidad y recelo que solo surge cuando el corazón sospecha que está a punto de confirmar algo doloroso. ¿Lo que decía? Julia titubeó un segundo, pero el peso del secreto parecía más fuerte que su prudencia. No quiero sonar mala, pero Laya, bueno, se jactaba bastante en la oficina. Decía que casarse con Noah era la jugada perfecta. Que él era dulce, pero ingenuo. Que bastaban unas lágrimas falsas para conseguir lo que quisiera. Amber dejó de mover la cuchara. La conversación alrededor del café siguió, pero en su mesa el tiempo se detuvo. Julia continuó, casi sin notar el cambio en su rostro. Decía que con el matrimonio aseguraba el apellido, la casa, y que el prenup era más ventaja que obstáculo. Que en menos de un año podría acomodar a tus padres en el nuevo hogar, como si todo fuera parte del plan. Cada palabra era un golpe preciso, una revelación tan fría que ni siquiera cabía el enojo inmediato. Amber no respondió. Solo observó cómo el vapor del café ascendía y se disipaba, como si el universo le mostrara en miniatura lo efímero de las apariencias. Julia, notando su silencio, se apresuró a justificarlo. Perdón, tal vez no debería decirte esto. Pero me pareció cruel. Ella hablaba como si todo fuera un negocio. Como si el amor fuera una transacción más. Amber asintió despacio. No hizo preguntas. No pidió pruebas. No las necesitaba todavía. Pero cuando Julia, intentando aliviar la incomodidad, buscó en su bolso y sacó el celular, todo cambió. Solo para que veas que no exagero, dijo, mostrándole la pantalla. Mensajes. Capturas de conversaciones. Laya riéndose, planeando. Es tan fácil hacerlo confiar. Unas lágrimas, una historia triste, y firma lo que sea. Para diciembre, la casa será mía. El prenup es mi mejor arma, no una trampa. Amber leyó esas líneas con una calma que no era natural. Era la misma calma que había aprendido en su infancia, el silencio que antecede al golpe, la pausa antes de la decepción. Julia siguió hablando, pero ella ya no escuchaba. Su mente estaba en otra parte, intentando comprender cómo su hermana, la favorita, la perfecta, la admirada, podía manipular con tanta frialdad. Cuando salió del café, el aire de Boston le pareció distinto, más denso. Caminó sin rumbo, con las palabras repitiéndose en su cabeza como un eco interminable. No sintió rabia, ni siquiera sorpresa. Lo que sintió fue una especie de claridad. Una certeza amarga, Laya siempre había vivido de apariencias. Pero esta vez, esas apariencias iban a romperse solas. Durante los días siguientes, Amber guardó silencio. No mostró las capturas a nadie, no llamó a su madre, no confrontó a su hermana. En su lugar, observó. Esperó. La vida le había enseñado que a veces la justicia no necesita ruido, solo tiempo y precisión. La noche anterior a la boda, mientras envolvía el regalo, la idea se formó completa. No era venganza, era desenmascarar la mentira. Si todos habían construido su mundo sobre una ilusión, lo menos que podía hacer era entregarles la verdad envuelta con el mismo cuidado con el que siempre había entregado su amor. Imaginó el momento, los invitados aplaudiendo, Laya recibiendo regalos, abriendo sobres con sonrisas perfectas. Y entre ellos, la pequeña caja plateada. Nadie sospecharía nada hasta que fuera demasiado tarde. Dentro, las pruebas hablarían solas. Esa noche durmió poco, pero no por culpa de la culpa o la duda. Dormía la calma de quien ha tomado una decisión necesaria. Por primera vez en su vida, no pensaba en cómo reaccionarían los demás, ni en las consecuencias. Pensaba en lo que merecía, la verdad, desnuda y sin adornos. Y así, en el pasillo del resort, cuando tomó la caja entre sus manos y la deslizó dentro de su bolso, no lo hizo con rencor. Lo hizo con la misma determinación de quien cierra una puerta después de años de soportar corrientes de aire. Sabía lo que guardaba. Sabía que al abrirlo, su hermana se enfrentaría a la única versión de sí misma que siempre había evitado mirar, la real. La que no brillaba bajo las luces, sino que se sostenía sobre engaños.
Amber caminó hacia la mesa de regalo sin apuro, con el corazón sereno. Colocó la caja entre las demás y se apartó en silencio. A su alrededor, todo seguía igual, la música, las risas, el falso encanto de la celebración. Pero dentro de esa caja, la verdad dormía. Y pronto, despertaría. Mientras salía del salón, pensó que había algo profundamente poético en todo aquello. Durante años, su familia la había hecho invisible. Ahora, sin decir una palabra, sería su silencio el que hablara más fuerte que todos ellos. Amber se movía entre las sombras del pasillo como si flotara, invisible para todos los que reían y brindaban del otro lado del cristal. Su respiración era lenta, su paso firme. Ya no había duda, ni temblor. En sus manos sostenía el bolso donde guardaba la pequeña caja plateada, el regalo que había dejado de ser un símbolo de cortesía para transformarse en una verdad cuidadosamente envuelta. A pocos metros, la mesa de obsequios resplandecía bajo un foco cálido. Era un altar moderno, cubierto de cintas y sobres, con etiquetas escritas en caligrafía elegante, para Laya y Noah, con amor, de parte de los González, felices para siempre. Todo olía a perfume caro y papel nuevo, a futuro idealizado. Amber se detuvo frente a aquella acumulación de apariencias y, por primera vez en su vida, no sintió que estuviera de más. Estaba exactamente donde debía estar. El murmullo de la fiesta era apenas un rumor detrás de las puertas. El DJ animaba a los invitados, las copas chocaban, los fotógrafos se movían como abejas alrededor de la pareja recién casada. Nadie la miró, nadie la interrumpió. Su anonimato era su mejor disfraz. Sacó la caja del bolso con un gesto sereno. El papel plateado reflejaba las luces del salón y por un momento pensó que parecía un espejo diminuto, en él se veía a sí misma, serena, distante, convertida en la sombra que, al fin, decidía hablar sin decir nada. La colocó sobre la mesa, justo al centro, encima de una torre de paquetes dorados. La etiqueta era simple, escrita con una letra firme, para Laya y Noah, con cariño. Ni más ni menos. Dentro, bajo el marco de cristal que parecía un regalo inocente, descansaban las impresiones de los mensajes de Laya, los planes, las burlas, las confesiones. Y sobre ellos, la nota que había escrito con una calma implacable: el amor no se compra, se construye. Que la verdad los acompañe. Cuando terminó de colocar el paquete, dio un paso atrás y observó la escena como si fuera un cuadro. Todo en ese salón parecía suspendido en una belleza artificial, las luces doradas, las risas falsas, el vestido blanco que centelleaba como una mentira cuidadosamente bordada. Pensó que su familia había vivido toda la vida así, envuelta en papel brillante para no ver el vacío debajo. No necesitaba quedarse a ver cómo se abría la caja. No necesitaba testigos. Lo importante ya estaba hecho. Había devuelto la verdad a quienes la habían borrado de su historia, y eso bastaba. Con pasos silenciosos, se dirigió hacia la salida. El aire del pasillo era más frío, pero también más puro. Mientras caminaba, escuchó el sonido de las puertas cerrándose detrás de ella y el eco distante de la música que seguía sonando dentro, ajena a lo que estaba por venir. Le pareció casi irónico que el vals sonara justo cuando su hermana bailaba sobre un suelo que pronto se quebraría. En la puerta principal, un mozo pasó junto a ella sin prestarle atención. Nadie le preguntó si se marchaba, nadie notó su ausencia. Era la historia de toda su vida, pero esta vez no dolía. Porque, a diferencia de las veces anteriores, esta partida era suya. Era su elección. Afuera, la noche de Vermont la recibió con aire fresco y olor a pino. El lago al fondo brillaba con reflejos dorados de las luces del salón, como si todo lo ocurrido adentro fuera un sueño. Caminó despacio hasta el estacionamiento, escuchando el crujido de la grava bajo sus zapatos. Antes de subir al auto, volvió la vista hacia el resort. Desde su posición, las ventanas eran cuadros luminosos llenos de movimiento. Vio sombras bailando, copas alzadas, risas congeladas en el aire. No necesitaba imaginar lo que pasaría después, lo sabía. En algún momento, entre brindis y fotografías, alguien abriría su regalo. Y entonces el brillo se rompería. No con un escándalo inmediato,
sino con un silencio pesado, el tipo de silencio que solo deja la verdad cuando se abre paso. Amber apoyó las manos sobre el volante, respiró hondo y cerró los ojos un instante. No sentía triunfo ni culpa, solo una calma profunda, como si finalmente el mundo hubiera vuelto a su eje. Durante años había cargado con el peso de las injusticias disfrazadas de amor, de los silencios que le exigieron por no hacer drama. Esa noche, el drama lo harían los otros. Encendió el motor. El sonido fue suave, constante. Por un momento pensó en las veces que había deseado marcharse de su familia, pero siempre había algo que la retenía, el miedo a ser vista como ingrata, como egoísta. Ahora entendía que marcharse no era egoísmo, era supervivencia. Mientras el auto se alejaba por el camino bordeado de faroles, la música del salón se desvanecía hasta convertirse en un murmullo lejano. En el retrovisor, las luces del resort titilaban como brasas a punto de extinguirse. No miró atrás otra vez. No hacía falta. Había dejado algo más fuerte que un recuerdo. Había dejado una verdad que, tarde o temprano, haría su trabajo. Esa caja, pequeña y brillante, ya no era un regalo. Era una grieta en la perfección. Una puerta abierta a la realidad. Un acto silencioso de justicia. Y Amber, por fin, no era la hija ignorada ni la hermana invisible. Era la autora del giro final de una historia que siempre la había relegado al margen. Y esta vez, el final llevaba su firma. El momento llegó disfrazado de celebración. Los invitados se habían reunido alrededor de la mesa de regalos, animados por el entusiasmo del vino y la curiosidad. Laya, radiante bajo la luz del salón, reía con esa sonrisa ensayada que podía convencer a cualquiera de que el mundo giraba a su favor. Noah, aún sosteniendo una copa, la observaba con ternura distraída, sin saber que en pocos minutos toda su realidad se resquebrajaría. Una prima propuso abrir algunos regalos para la foto, y los presentes aplaudieron. La novia se acomodó el vestido y se inclinó sobre la montaña de cajas. La música bajó de volumen, el fotógrafo se acercó. Laya tomó el primer paquete que le llamó la atención, pequeño, envuelto en papel plateado. «Qué bonito», comentó alguien. «Debe ser de alguien muy detallista». Amber no estaba allí para verlo, pero si lo hubiera estado, habría notado cómo su hermana sonreía con orgullo mientras tiraba del lazo, convencida de que todo seguía bajo control. El papel se deslizó como una piel cayendo al suelo. Dentro, un marco de cristal brilló bajo las luces, reflejando brevemente el rostro de Laya. Pero fue la hoja doblada bajo el marco lo que detuvo su respiración. «¿Qué es esto?», preguntó, forzando una risa nerviosa. Noah, curioso, se inclinó para mirar. La nota cayó sobre la mesa, desplegándose como un secreto que había esperado demasiado tiempo. Alguien más la leyó antes que ella. Un invitado, tal vez un primo, recogió el papel y, sin entender del todo, murmuró una frase. Bastó una línea para que el aire cambiara, es tan fácil hacerlo creer. Unas lágrimas y lo tengo comiendo de mi mano. El murmullo fue inmediato. Laya intentó sonreír, pero la máscara le tembló. «Debe ser una broma», dijo, tomando el papel con manos temblorosas. Noah tenía el segundo pliego en sus manos, capturas impresas en azul pálido, conversaciones con fechas, nombres, emojis, risas. «Para diciembre la casa será mía. El prenup es mi salvavidas. Mis padres vivirán cómodos cuando no afirme». Los invitados se quedaron quietos. El violín del fondo se detuvo a mitad de nota. El fotógrafo bajó la cámara. Laya buscó la mirada de su esposo, pero lo que encontró en los ojos de Noah no fue sorpresa, sino una tristeza devastadora. «Noah, eso no es lo que parece», balbuceó, extendiendo una mano hacia él. Él dio un paso atrás. «Es exactamente lo que parece», respondió con voz baja, casi un susurro, pero tan firme que todos lo oyeron. «Sabías lo que hacías, Laya. Lo planeaste todo». Ella negó con la cabeza, el velo temblando. «No, eso es mentira. Alguien lo inventó». «¿Inventó también las fechas?», preguntó él, levantando la hoja. «¿Y las capturas de tus conversaciones?».
¿Las bromas sobre mí? El silencio se volvió insoportable. Algunos invitados bajaron la mirada, otros simplemente se apartaron. En un rincón, la madre de Laia apretó una copa con tanta fuerza que temió romperla. Fue entonces cuando Noah sacó un sobre de su chaqueta. Lo colocó sobre la mesa, junto al marco y las pruebas. Esto iba a darte paz, pero ahora servirá para dármela a mí. Abrió el sobre y desplegó el documento. Es una petición de anulación. Ya está firmada. Un jadeo recorrió la sala, un murmullo que creció hasta convertirse en un zumbido de incredulidad. Laia retrocedió, sus ojos desorbitados. No puedes hacerme esto, susurró, la voz quebrada. No, replicó él, sin levantar el tono. No puedo seguir fingiendo. Eres tú quien se lo hizo a sí misma. El peso de esas palabras cayó como una piedra. El brillo del salón perdió color. La música se detuvo del todo. Lo único que se escuchó fue el tintinear de una copa al caer y el crujido del papel arrugándose entre los dedos de Laia. Intentó hablar, pero ningún sonido coherente salió de su garganta. La madre de Noah, una mujer de presencia imponente, se acercó despacio. Había estado observando desde el principio, y su mirada no mostraba sorpresa, sino confirmación. Yo también los recibí, dijo con serenidad, dirigiéndose a Laia. Me los mandó la estilista que contrataste. Al parecer, envió por error las capturas a otro grupo. Laia giró sobre sí misma, buscando una salida. No, no, eso no puede ser, repitió. Es una trampa. Ella lo hizo. Amber. El nombre salió de sus labios como un grito, un último intento de desviar el golpe. Pero nadie la escuchó. Nadie la defendió. Noah respiró hondo. No menciones a tu hermana, dijo con un cansancio que sonaba a final. Lo único que hizo fue mostrar quién eres. Hubo un instante de vacío total. Luego, el sonido del cristal rompiéndose, el marco del regalo cayó al suelo, hecho añicos. Laia lo miró como si su vida entera se fragmentara con él. El vestido blanco que había deslumbrado hacía una hora ahora parecía un peso muerto, una trampa de tul y vergüenza. El público no se movía. Nadie sabía qué hacer ante el colapso de un cuento tan perfectamente armado. El DJ, nervioso, bajó el volumen hasta apagarlo. Las luces parecían demasiado brillantes, como si el salón entero se negara a ofrecer refugio. Laia sollozaba, negando con la cabeza, pero las lágrimas que antes le habían servido de herramienta ya no tenían poder. Noah la observó un último segundo, y luego se alejó, cruzando la pista de baile vacía con pasos seguros. La multitud se abrió para dejarlo pasar, como si un viento invisible la separara. La madre de Laia se quedó paralizada. Su padre, con la mirada fija en el suelo, apretaba los labios, incapaz de intervenir. Todo el peso de años de favoritismo, de silencios, de excusas, caía sobre ellos como un techo desplomándose. El salón que había sido testigo de risas, brindis y promesas, ahora era un mausoleo. El aire olía a vino derramado, a flores marchitas, a derrota. Nadie dijo nada. Nadie se atrevió a romper el silencio. Solo el sonido del vestido de Laia arrastrándose por el suelo y el leve tintinear de los trozos de cristal moviéndose bajo sus pies. La perfección había durado exactamente lo que tarda en abrirse una caja plateada. Afuera, el aire de Vermont era tan frío que le cortaba la piel, pero a Amber le pareció más limpio que cualquier aire que hubiera respirado en años. Desde el estacionamiento, las luces del resort titilaban a lo lejos como un recuerdo que se desvanece. Las risas que aún salían del salón se confundían con el viento, fragmentadas, huecas, sin la armonía que antes fingían. Se quedó de pie un momento junto al auto, con las manos en los bolsillos del abrigo, mirando el reflejo de las ventanas sobre el lago. Detrás de cada cristal se movían sombras desordenadas, la boda perfecta reducida a murmullos, un cuento de hadas desmoronándose entre flores marchitas y copas vacías. Había esperado toda su vida que el mundo viera a su hermana como ella la veía, no por envidia, sino por verdad. Ahora, por fin, todos la veían. No sintió placer.
No hubo una sonrisa de victoria ni un pensamiento de revancha. Solo una calma extraña, profunda, como si el peso que la había acompañado desde la infancia se hubiera disuelto sin ruido. Pensó en la frase que había escrito en la nota dentro del regalo, que el amor sea real, no un trato. Esa simple línea, más que una advertencia, era una despedida. El silencio la envolvía como una manta. Por primera vez, ese silencio no significaba ausencia. No era el silencio de quien no tiene voz, sino el de quien elige no gritar. El tipo de silencio que no pide permiso, que simplemente existe. Cerró los ojos un instante y dejó que el viento le despeinara el cabello. En la distancia, un grito se escapó del salón, agudo y roto, seguido por el sonido de una silla cayendo. Después, nada. Solo el eco del agua contra la orilla y el murmullo constante del bosque. No necesitaba ver más. No necesitaba comprobar lo que ya sabía, la verdad había hecho su trabajo. Abrió la puerta del auto y se sentó al volante. Las manos le temblaban un poco, no por nervios, sino por la sensación extraña de vacío que deja la liberación. Miró el bolso en el asiento del copiloto, el lugar donde había estado la caja plateada, y sonrió sin ironía. Aquel objeto, tan pequeño, había cerrado un ciclo que años de conversaciones jamás habían podido resolver. Encendió el motor. El ruido del coche rompió la quietud del paisaje, pero no perturbó su paz. Mientras conducía por el camino de grava, las luces del resort se hacían más y más pequeñas, hasta convertirse en puntos dorados difusos. No eran un lugar al que quisiera volver. En la carretera, el asfalto húmedo reflejaba la luna como un espejo partido. El parabrisas se empañaba ligeramente, y ella lo limpió con la manga del abrigo, riendo apenas, sin motivo aparente. Era una risa suave, de alivio, de incredulidad ante la simpleza del momento. Después de tantos años buscando reconocimiento, la libertad había llegado sin aplausos, sin testigos, solo con el sonido del motor y el viento. Pensó en su madre, probablemente en ese instante intentando contener el escándalo, buscando alguna explicación, pronunciando la misma frase de siempre: no sabíamos. Pero sí sabían. Siempre habían sabido. Solo les resultaba más fácil mirar hacia otro lado. Amber no sentía odio, ni rencor. Lo único que quedaba era una especie de tristeza resignada, una melancolía limpia. A veces, pensó, la justicia no grita. Solo susurra: ahora te ven. El camino serpenteaba entre los árboles, y con cada curva sentía como algo dentro de ella se aflojaba. La niña invisible, la adolescente olvidada, la mujer a la que sentaron junto al cubo de basura, todas se quedaban atrás, desvaneciéndose entre el polvo y el aire. Llegó a la autopista cuando el reloj del tablero marcaba poco después de la medianoche. La carretera estaba vacía. Encendió la radio, pero la apagó enseguida. El silencio era mejor compañía. Las luces de la ciudad lejana dibujaban un horizonte nuevo. No sabía exactamente a dónde iba, pero eso ya no importaba. Lo importante era que se iba. Por el espejo retrovisor, el resort era apenas un destello borroso. Se preguntó si alguien estaría buscando su nombre entre los invitados, si su madre revisaría el pasillo para ver si aún quedaba su abrigo. Luego se dio cuenta de que no importaba. No había nada que recuperar en ese lugar. Mientras conducía, el cielo comenzaba a aclarar. Los primeros tonos del amanecer teñían de dorado las montañas a lo lejos. El aire olía a humedad y a promesa. Sintió una paz que no conocía, una quietud que no venía de haber ganado, sino de haber terminado. Pensó en su hermana, sola entre los restos de su propio banquete, envuelta en el mismo vestido que antes la hacía brillar y ahora debía de pesar como una carga. Tal vez algún día entendería lo que Amber siempre supo, que la verdad no destruye, solo desnuda. El sol asomó tímido sobre los árboles. Amber bajó un poco la ventanilla y dejó que el aire frío le golpeara el rostro. No tenía destino fijo, pero eso la hacía sentir más ligera. Era libre. Y la libertad, pensó, no siempre llega con fuegos artificiales. A veces llega con el simple sonido de tus propios pasos alejándose. Mientras el cielo se volvía azul pálido, repitió en voz baja: solo para sí,
Ahora sí me ven. Y en ese instante comprendió que no necesitaba que nadie más lo hiciera. Porque por primera vez en su vida se veía a ella misma con claridad. La carretera seguía extendiéndose frente a ella como una línea infinita, iluminada por la luz tenue del amanecer. Boston quedaba aún a varias horas, pero Amber no tenía prisa. Había aprendido que la calma era un lujo, y esa mañana la saboreaba como si fuera la primera vez que respiraba sin miedo a ser interrumpida. El paisaje cambiaba lentamente, montes, bosques, señales verdes que indicaban direcciones que ya no le importaban. Todo era movimiento, pero en su interior reinaba una quietud poderosa. El teléfono vibraba sobre el asiento del copiloto, una serie de llamadas insistentes que no necesitaban respuesta. Mamá, papá, número desconocido. Sabía lo que vendría, disculpas tardías, explicaciones nerviosas, promesas vacías. Las mismas palabras que durante años habían servido para justificar la indiferencia. Lo miró sin tocarlo y lo dejó sonar hasta que el aparato guardó silencio. No contestar era, en sí mismo, una decisión. El cielo empezaba a teñirse de rosa. El reflejo de la aurora pintaba el interior del auto con un brillo suave. En el asiento trasero, el vestido color vino descansaba doblado con cuidado, sin una sola mancha, igual que al comienzo de la noche. Amber lo miró por el espejo retrovisor y sonrió con melancolía. No lo veía como una prenda más, sino como una especie de armadura, la piel que había usado para atravesar su último acto dentro de una historia que nunca fue suya. A la altura de un pequeño pueblo costero, detuvo el coche frente a un mirador. El mar se extendía hacia el horizonte, gris y brillante, con ese ritmo constante que no pide permiso para existir. Se bajó, dejando que el viento helado le despeinara el cabello. El aire olía a sal, a madera mojada, a posibilidad. Apoyó los brazos sobre la baranda de metal y respiró profundo. Durante años había confundido la resignación con la fortaleza, el silencio con la paz. Había creído que quedarse era sinónimo de amor y que marcharse era traición. Pero ahora entendía que no. Permanecer donde no te ven, donde te reducen, donde te borran, no es lealtad, es autoabandono. Recordó su infancia, las fotografías donde apenas aparecía, las cenas donde su voz se perdía entre conversaciones ajenas, las veces que su madre le había dicho comprensiva, no hagas drama, tú eres más fuerte. Había sido entrenada para resistir sin protestar, para sostener a todos menos a sí misma. Y lo había hecho. Hasta esa noche. La imagen de su hermana rompió fugazmente el silencio del amanecer. Laya, en medio del salón, rodeada de murmullos, atrapada en el mismo brillo que la había devorado. No sintió odio, ni satisfacción. Sintió compasión, incluso ternura. La perfección de Laya había sido su prisión, igual que el silencio había sido la de Amber. Ambas habían vivido encarceladas, solo que en celdas distintas. El viento soplaba con fuerza, levantando mechones de su cabello y revolviendo el borde de su abrigo. El sol, todavía bajo, pintaba el mar con destellos dorados. En ese paisaje inmenso, Amber se sintió diminuta, pero no invisible. Pequeña en el mejor sentido, parte del mundo, no un error dentro de él. Cerró los ojos y habló en voz baja, no como un suspiro sino como una declaración: caminar lejos no es debilidad. Es el comienzo de la libertad. Las palabras salieron de sus labios con un peso distinto al de cualquier frase anterior. No eran una defensa ni un desafío, eran verdad pura. Caminando lejos de su familia, de las expectativas, de la culpa, había encontrado lo que nunca halló en los abrazos obligados ni en las sonrisas familiares: paz. Regresó al coche y lo puso en marcha. Mientras el motor rugía suavemente, miró una última vez el horizonte. No sabía exactamente qué haría después, quizás alquilaría una pequeña cabaña junto al mar, escribiría, o simplemente descansaría. Por primera vez, no necesitaba un plan. La incertidumbre ya no era amenaza, era promesa. Mientras el camino se abría frente a ella, comprendió que la vida no se repara regresando, sino avanzando. Que algunas despedidas no son rupturas, sino comienzos. Y que la verdadera fortaleza no está en resistir donde te apagan, sino en irte sin mirar atrás.
El sol terminó de alzarse, bañando la carretera en luz dorada. Amber bajó la ventanilla, dejó entrar el aire frío y, con una sonrisa tranquila, siguió conduciendo. No necesitaba testigos, ni perdones, ni finales grandilocuentes. Su historia ya había cambiado, y lo había hecho en el silencio más simple y poderoso, el de alguien que, por fin, se elige a sí misma.